Cuenta y control, bienvenidos. La mayorización de las cuentas o pases al libro mayor. Este es un término contable que consiste en trasladar los valores de cada una de las cuentas registradas en el libro diario al libro mayor individualmente en cada una de las cuentas, o sea, todos los movimientos al debe y al haber. Es lo que se conoce como pases al libro mayor. El ejemplo en esta ocasión corresponde con la cuenta efectivo en caja. Existen condiciones y reglas contables que siempre se cumplen para la correcta determinación de los saldos de cada una de las cuentas. En este caso vamos a analizar la cuenta efectivo en caja. Para ello vamos a presentar la siguiente cuenta T con el nombre de la cuenta efectivo en caja. Primero, identificar a qué grupo genérico corresponde cada cuenta. Para ello nos apoyamos en las ecuaciones contables. Ecuación básica, activo igual a pasivo más capital, y ecuación del resultado, ingresos menos costos más gastos es igual a la ganancia o pérdida. Es importantísimo identificar a qué grupo corresponden cada una de estas cuentas, ya que debemos recordar que las cuentas de activo, costos y gastos, la naturaleza es deudora, y las cuentas de pasivo, capital e ingresos, su naturaleza es acreedora. En este caso específico estamos analizando la cuenta efectivo en caja, que pertenece al grupo de los activos y por lo tanto la naturaleza de su saldo es deudor, o sea que siempre va a aparecer al lado izquierdo de la cuenta. La segunda condición o regla que siempre se cumple es la siguiente: las cuentas que corresponden al grupo activo, siempre su primera anotación es al debe. En este caso vamos a registrar al debe 90.000 pesos. Otra condición o regla que siempre se cumple es la siguiente: nunca la suma total del debe puede ser menor que la suma total del haber, ya que no se puede pagar más efectivo que el que realmente posee la entidad. En este caso vamos a determinar el saldo, 45.000 pesos, saldo deudor, pertenece a la cuenta efectivo en caja y a su vez al grupo de los activos. Finalmente vamos a presentar un ejercicio práctico referente a la cuenta efectivo en caja para marcar la respuesta correcta. Inciso A, débito 40.000, crédito 40.000, saldo deudor. Inciso B, débito 90.000, crédito 45.000, saldo deudor. Inciso C, débito 90.000, crédito 90.000, saldo deudor. E inciso D, débito 80.000, crédito 100.000, saldo deudor. La respuesta correcta, inciso B, la suma del debe siempre mayor que la suma de los créditos y el saldo sea la naturaleza de la cuenta deudora. Y de esta forma llegamos al final. Gracias a todos, hasta la próxima si Dios quiere y ustedes lo permiten.